Muy buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y vamos a proceder con una clase más del curso Cálculo Vectorial. A ver, en esta ocasión vamos a ver este tema porque nos quedamos hasta aquí. La clase pasada vimos este ejemplo de estas propiedades del gradiente, eso lo vimos la clase pasada. Lo que hoy día toca es esto, vectores normales y planos tangentes. Vamos a leer esta teoría y vamos a explicarla. Dice: cuando se interpretó geométricamente las derivadas parciales, se definió que un vector directriz de la recta tangente paralela al plano ZX es un punto de la superficie en un punto de la superficie z igual a f de x, y está dado por. Voy a explicar esto de aquí. Esta teoría está relacionada con una teoría que di mucho más atrás, cuando recién estábamos introduciendo el tema de derivadas parciales. Y nosotros introducimos el tema hablando de la recta tangente a la superficie de una función. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tú estudias derivadas en cálculo de una variable, tú lo estudias de esta forma. Tienes una función y la recta tangente a la función en un punto, la pendiente de dicha recta se define como la derivada de la función en ese punto x sub 0. Eso tú lo aprendes en cálculo de una variable. Entonces ese mismo análisis se hace acá, pero en cálculo de varias variables, y es necesario trazar dos rectas tangentes a la superficie. Ya. Ahora, como son rectas, las rectas obviamente están definidas por vectores directrices, un vector directriz por cada una de las rectas tangentes, y vamos a concentrarnos en esta parte de aquí. Dice: se definió que un vector directriz de la recta tangente paralela al plano ZX, el plano ZX, voy a recordar esto para explicarlo mejor. Que no quede duda al respecto. A ver, aquí está. Ahora vamos a analizar. Dice: vectores normales y vectores tangentes. Cuando se interpretó geométricamente las derivadas parciales, se definió que un vector directriz de la recta tangente paralelo al plano ZX, ya, plano ZX sería este y el de acá. Entonces el plano ZX es todo este plano. Ese es el plano ZX. La recta paralela a dicho plano debería ser la siguiente. A ver, como decía, la recta tangente a dicho plano, la recta paralela a dicho plano debería ser esta de aquí. Esta debería ser la recta paralela al plano ZX. Si lo observan de esa forma, tiene sentido. Y su vector directriz, como lo dice aquí en la teoría, es este de aquí, 1, 0, f de x evaluado en x sub 0. Ahora el otro plano, el plano lo voy a poner con color naranja, dice: y un vector directriz de la recta tangente paralela al plano ZY, plano ZY vendría a ser este plano de acá. La recta paralela al plano ZY vendría a ser esta, y su vector directriz es S2. Ya, hasta ahí. Cuando yo di ese tema, yo expliqué por qué esos vectores directrices estaban definidos de esta manera: 1, 0, f de x sub 0 y 0, 1, f de y de x sub 0. ¿Por qué los vectores directrices están definidos de esa manera? ¿Sí? Los vectores directrices, como ustedes saben, son los vectores que le dan la dirección a lo que vendría a ser la recta. Entonces aquí sí es un poquito difícil de verlo, la verdad. ¿Por qué el vector directriz S1, que es el que está aquí, está definido por 1, 0 y f de x sub 0? Porque si tú graficas el vector con una dirección de 1 en x, 0 en y y una variación de un diferencial en z, vendría a ser un vector más o menos con esta dirección, lo que correspondería al vector S1. Entonces es difícil verlo porque tienes que
plantear bien la referencia, el punto de origen, para que coincida con esta dirección. Más que todo es difícil verlo porque este dibujo está hecho en 2 dimensiones, pero por el momento traten de analizarlo y traten de ver por qué el vector S1 tiene estas componentes 1, 0 y f de x sub 0. 1, 0 porque el vector directriz por su naturaleza, que es un vector que da la dirección, siempre normalmente tiene coordenadas de 1, 0, 0, o sea, valores en los cuales su norma te va a dar 1. Solo que aquí en la componente en z se le ha puesto un diferencial, el diferencial de la derivada parcial de la función respecto a x. Y lo mismo acá, en el vector directriz de la otra recta tiene 0, 1 y la derivada parcial respecto a y de la función. Eso es lo único que tienen que tratar de replantear el gráfico para poder ver por qué. Pero yo en la clase que yo di de esta gráfica, que fue ya hace unos videos atrás, sí replanteé el punto de referencia para que se pudiera evidenciar. Ya, como ya lo hice y se supone que ustedes están siguiendo el curso, no lo voy a volver a explicar. Pero por el momento eso. Tenemos una superficie que es la superficie f de x, y, esta, z igual a f de x, y. Y dada esta superficie se le han trazado 2 rectas tangentes a las superficies y esas rectas tienen sus respectivas vectores directrices. Teniendo esos vectores directrices, ¿qué es lo que se procede a hacer? En este punto que está aquí, en el centro, se define un vector normal. Ese vector normal se define porque se va a hacer el producto cruz entre los 2 vectores directrices y al hacer el producto cruz entre los 2 vectores directrices me va a dar el vector normal, que es este que voy a poner con celeste. Se define que el vector normal es el producto cruz entre los 2 vectores directrices. Y hasta ahí vamos avanzando en la teoría. Dice, si multiplicamos en cruz estos vectores obtendremos un vector normal a la superficie en ese punto. Ya voy a explicar también hacia dónde queremos llegar, ¿no? Vamos a resolver esto y llegar a la ecuación en la que está planteada en nuestro folleto. A ver, tenemos esto. El vector directriz S1 se define como 1, 0 y f de x, la derivada de la función respecto a x. El vector directriz S2 se define como 0, 1 y la derivada de la función respecto a y. Eso fue lo que vimos acá. Vector directriz S1, este de aquí, y S2. Ya, no hay problema. Vamos a hacer el producto cruz. El producto cruz lo voy a hacer aparte para que no haya duda. Es IJK más menos más 1, 0, f de x, 0, 1, f de y. Entonces empezamos a hacer el producto cruz. Ya saben cómo se hace. Se toma un pivote, se plantea el signo, en este caso es el positivo, y se hace 0 por f de x, 0, menos 1 por f de x, f de x. Luego menos, en este caso sería, normalmente también se pone el componente, en este caso el componente y acá sería la componente j. Se borra este pivote que usamos y ahora usamos el siguiente pivote, este con este, y procedemos 1 por f de y menos 0 por f de x, 0, y luego más, en este caso sería la componente k. Tomamos el nuevo pivote y aquí sería 1 por 1, 1 menos 0 por 0, 0. Eso nos quedaría con las siguientes componentes: menos f de x, pero aquí 0 menos f de x se hace menos f de x, coma, f sería menos f de y 1. Ya no le pongo el i, ni la j, ni el k, porque ya lo estoy ordenando en un vector y se entiende que el primer componente es i, la segunda componente es j y la tercera componente es k. Y eso es lo mismo que está aquí. Entonces lo que se hizo fue encontrar el vector normal. Recuerden que el producto cruz entre los dos te da el vector normal. Ahora, ¿por qué llegamos a esto? Bueno,
Porque al tener dos rectas de esta manera y definir un vector normal, lo que se está haciendo es esto. Estas dos rectas van a definir un plano que va a ser tangente a la superficie. Eso es lo que se trata de hacer. Entonces para eso nosotros necesitamos la ecuación de un plano, que ahorita la voy a plantear. La ecuación del plano es la siguiente, la voy a poner aquí, ecuación del plano. Habían algunos modelos de ecuación del plano, la que vamos a usar es esta. A por x menos x sub 0, más b por y menos y sub 0, y más c por z menos z sub 0. Esa es la ecuación del plano que vamos a usar. Los componentes a, b y c son las componentes del vector normal, el vector normal al plano. Entonces, el vector normal al plano es este de aquí, el que calculamos, porque el vector normal es el producto cruz entre los vectores directrices de las dos rectas. Entonces aquí vendría a ser menos f de x por x menos x sub 0, más menos f de y por y menos y sub 0, y más 1 por z menos z sub 0, que es lo mismo que está aquí, solo que está un poco más formal, porque aquí ya pone evaluado en x sub 0, evaluado en x sub 0, y es lo mismo, y eso es igual a 0. Entonces esto que está aquí es la ecuación del plano tangente en un punto a la superficie. Ya, esa es toda la teoría de este tema. Y ahí viene el ejemplo, que así mismo está sencillo. Entonces, analicemos el ejemplo. Dice: hallar la ecuación del plano tangente a la ecuación de la recta normal a la superficie que tiene por ecuación. Hallar la ecuación del plano tangente y la ecuación de la recta normal a la superficie que tiene por ecuación. Entonces nos dan primero la superficie z igual a f de x, y, que es igual a 10 sobre x por y. Y nos definen un punto, el punto P sub 0 de coordenadas 1, 2 y 5. Lo que nos piden hallar es primero hallar la ecuación del plano. Vamos a encontrar primero la ecuación del plano. Como ya sabemos, para encontrar la ecuación del plano, tenemos que nosotros, según la demostración que hicimos acá, encontrar primero el vector normal, ¿verdad? ¿Y cómo encontramos el vector normal? Retrocedemos. El vector normal, o bueno, más fácilmente usamos directamente esta fórmula. Esta fórmula la podemos usar directamente, ya sabemos que estas son las derivadas parciales y que x sub 0, y sub 0 y z sub 0 vendría a corresponder el punto en el que estamos trabajando. Entonces usamos directamente la fórmula y eso es lo que están haciendo aquí. La derivada de la función respecto a x por x menos... Bueno, vamos a plantear la fórmula. La fórmula es... La voy a poner con otro color. Menos f de x sub 0 menos f de x por x menos x sub 0. Menos f sub y, que es la derivada parcial respecto a y evaluada en x sub 0, por y menos y sub 0. Y más z menos z sub 0, igual a 0. Esa es la ecuación a la que llegamos aquí, para encontrar el plano que es tangente a la superficie. Entonces pueden hacerlo usando directamente la ecuación o haciendo la demostración, que es lo mismo que hicimos hace un momento. Entonces vamos a reemplazar. ¿Qué necesitamos? La derivada de la función respecto a x y la derivada de la función respecto a y. Entonces tomamos la función f de x, y, que es igual a 10 sobre x por y la vamos a derivar respecto a x. Para derivarla respecto a x me conviene este x subirlo al numerador con menos 1 y ahí procedo a derivarla. Si la derivo, el 10 sobre la y salen como una constante porque estamos derivando respecto a x, y el menos 1 pasa a multiplicar y el menos 1 le resto otro menos 1 y me quedaría ¿cuánto? Me quedaría 10 sobre y con el negativo por x elevado a la menos 2.
lo cual me quedaría menos 10 sobre y sobre x al cuadrado, que es justo lo que está. Ya me falta evaluarlo en el punto. El punto tiene tres coordenadas, x, y, z, pero yo solo voy a tomar la coordenada x y y, porque mi variable, mi ecuación solo depende de x y de y. Entonces tendríamos menos 10 sobre y, que vale 2, y por x, que vale 1 al cuadrado. Entonces tendríamos menos 10 sobre 2 sería menos 5, y eso es lo que nos da aquí. Ahora procedemos a encontrar la derivada de la función respecto a y. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, planteo la ecuación, que es 10 sobre x, pero este y lo subo al numerador como y a la menos 1 para derivarlo. El 10 sobre x sale como una constante y tendría menos 1 por y a la menos 1 menos 1, lo cual vendría a ser igual a menos 10 sobre x por y elevado a la menos 2 menos 10 sobre x por y al cuadrado, y eso lo evalúo así mismo en el punto 1,2. Entonces tendríamos menos 10 sobre 1 por 2 al cuadrado vendría a ser igual a menos 10 sobre 1 por 4, menos 10 sobre 4, mitad de 4, 2, mitad de 10, 5, 5 medios negativos. Entonces obtuve este valor. Se voy a proceder a borrar, porque creo que hasta ahí estamos claros, que lo único que he hecho es sacar las derivadas parciales. Y voy a proceder a evaluarlo en la ecuación del plano, que ya explicamos anteriormente. Entonces vamos a proceder a evaluar. Entonces aquí vendría a ser menos 5, pero por el menos de afuera se hace positivo. Por x menos x sub 0, aquí sería menos 5 medios por y menos y sub 0 y más z menos z sub 0 igual a 0. Sería 5, y aquí ya empiezas a reemplazar el punto. X sub 0 vale 1. Se hace más 5 medios y sub 0 vale 2. Más y z sub 0 vale 5. Y eso es lo que tenemos que resolver. Rompemos paréntesis. 5x menos 5 más 5 por y sobre 2 menos 5, y simplifica 2 con 2, me quedaría menos 5 más z menos 5 igual a 0. A ver, aquí simplificamos 5x. Vemos que no se puede simplificar con otro valor de x, entonces lo dejamos ahí. Ya, entonces aquí tendríamos 5x menos 5. A ver, la variable y tampoco se puede reducir. Las únicas variables que se pueden reducir son, las constantes serían menos 5 con menos 5 con menos 5. Entonces mejor hagamos esto. Copiemos las otras variables tal y cual, sería 5y sobre 2 y más z, y menos 5 menos 5 menos 5 menos 10 y menos 5 menos 15 igual a 0. Tendríamos esa expresión. Ahora, para eliminar ese 2 del denominador, multiplicamos toda la expresión por 2. Tendríamos 2 por 5, 10, 10x, más 5y, más 2 por z, menos 2 por 15, 30, igual a 0. Entonces nos quedaría justamente lo que está aquí. Esta vendría a ser la ecuación del plano, que es tangente a la superficie. Luego el literal B nos dice, o igual otra parte del ejercicio nos dice encontrar la recta normal. La recta. ¿Cuál sería la recta normal? Lo explico acá en un dibujo. Si esta es mi superficie, una superficie más o menos así, yo estoy encontrando ahorita el plano, que es un plano que está tangente a la superficie, y el plano tiene una normal, ¿no? Eso es lo que estamos encontrando ahorita. Si quiero encontrar la recta
que dice aquí, la recta normal a la superficie, significa que es una recta, la voy a poner con rojo, que está atravesando la superficie a lo largo. Mejor la grafico así. Está atravesando la superficie a lo largo. Aquí, como que la corta, la atraviesa. Entonces, el vector directriz de esa recta sería paralelo al vector normal, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago uso de la ecuación de la recta, que es de la forma x igual a x sub 0 más a por t, y igual a y sub 0 más b por t, y z igual a z sub 0 más c por t. Como yo sé que los componentes a, b y c son los componentes del vector directriz, pero en este caso el vector directriz es paralelo al vector normal, entonces por esa razón yo puedo usar las mismas componentes del vector normal del plano. Pero como lo mostré acá, el vector directriz y el vector normal están en paralelo. Entonces, ¿cuáles eran las componentes de mi vector normal? Las componentes de mi vector normal eran... las voy a poner por acá. Aquí la voy a poner. Mis componentes del vector normal del plano eran menos... Mejor veamos la demostración. Componentes del vector normal, acá están. Los componentes del vector normal del plano eran menos f de x, menos f de y 1. Acá las tengo. Esas son las componentes del vector normal del plano. Menos f de x, menos f de y 1. Entonces yo necesito esas componentes. Menos f de x, menos f de y 1. Y eso es lo que se está colocando aquí. Menos f de x, menos f de y 1. Repito. Estas son las componentes del vector normal del plano. Pero van a ser igual al vector directriz. ¿Por qué? ¿Por qué van a ser iguales a las del vector directriz? Porque ese vector directriz es paralelo al vector normal. Porque como dice el ejercicio, necesitamos que la recta atraviese a la superficie, sea perpendicular a la superficie. ¿Y qué vector es perpendicular a la superficie? El vector normal. Entonces, lo único que hago es reemplazar eso. ¿Cuánto me dio a mí mi vector normal? ¿Cuánto me dio? Me dio menos 5 y menos 5 medios. Entonces, menos 5, coma, menos 5 medios y 1. Esas son las componentes del vector normal. Entonces las componentes del vector normal son 5, 5 medios, 1. Y eso vendría a ser el vector directriz. 5, 5 medios, 1. Y entonces yo reemplazo en la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es x es igual a x sub 0 más a por t, y es igual a y sub 0 más b por t, y z es igual a z sub 0 más c por t. Se reemplazo. X sub 0 es el mismo punto, por si acaso. El mismo punto que me dieron me sirve, porque dice la ecuación de la recta normal a la superficie que tiene por ecuación en el punto. O sea, también ese punto me sirve porque dice que la recta también va a pasar por ese punto. Punto 1, 2, 5. Entonces, procedo a colocar aquí el punto 1, 2, 5. Entonces sería x sub 0 vale 1, a vale 5, t, y igual a y sub 0 vale 2, b vale 5 medios, t, y z es igual a z sub 0 que vale 5, más c que vale 1 por t. Y esa es la ecuación de la recta. Ya. Aquí tenemos el resultado. 1 más 5t, 2 más 5 medios t y 5 más t.
Correcto, entonces estamos en lo correcto. El video ya duró 25 minutos, lo vamos a dejar hasta ahí para que no sea muy extenso y la siguiente clase continuamos con el resto.